todos. Estamos aquí en una sesión más del primer Congreso Precursores de la Medicina Integral, acompañados obviamente por mi colega Nelly Águila, y estamos Hola. entrevistando a Luz María Rojas Zurita, quien es consteladora familiar, con quien empezaremos a hablar un poquito sobre el creador de las constelaciones familiares, que es Bert Hellinger, y de ahí ella nos tiene una sorpresa porque nos va a hablar todo sobre el niño interior, sobre las constelaciones familiares y qué es lo que realiza ella en consulta. Buenos días, Mariluz, ¿cómo estás? Hola Carolina, buenas noches aquí. Sí, Hola, Carol. Estoy en Hola. Barcelona y aquí ya estamos de noche. Tenemos unas cuantas horitas de diferencia. sí, tenemos Hola, cuatro María horas. Luz. Un gusto. Sí. Hola Nelly, gracias por la invitación, gracias por haberme permitido ser parte de este primer congreso que hacéis. Gracias a ti, Luz. Muchísimas gracias por querer participar. Cuéntanos un poquito. Háblanos un poquito de cómo partieron las constelaciones familiares. Va. Me gustaría explicar un poquito cómo entré yo a este mundo de las constelaciones familiares, ¿no? Porque yo siempre digo, si estamos metidos en este mundo donde nos encontramos haciendo, acompañando a las personas, es porque algo pasó en nuestra vida antes que nos hizo llegar a este mundo. Yo soy de origen boliviana y vivo en España hace 26 años. Yo me vine a estudiar a España, me vine a hacer un máster, luego me quedé y seguí estudiando. Eh, Ahora que me dedico a este mundo, entiendo qué había detrás de esa necesidad de ser reconocida, estudiando. Y me pasé muchos años en la universidad, en el mundo académico, con una necesidad de ser reconocida, de ser mirada, de todo aquello que me faltaba, ¿no? eh, no fue hasta que en un momento hizo un clic en mí y se me destapó, yo digo, esa olla a presión, que debajo había un montón de cosas no resueltas, ¿no? El hecho de estar sola en un país donde no es tu lugar, donde eres extranjera, donde no tienes a la familia, no tienes ese sostén a nivel emocional, pues, y además ocurrieron muchas cosas en mi vida que me hicieron destapar ese mundo del dolor. Y entonces fue ahí que empecé pues a aceptar que necesitaba ayuda, ¿no? Empecé yendo a los psicólogos, por supuesto, y desde ahí empezó un camino de querer ver qué era realmente lo que me pasaba. Mm. Y visité muchos psicólogos, me ayudaron en su momento, pero yo tenía una necesidad de saber realmente qué era lo que me pasaba. Yo incluso llegué a hacer la terapia de la regresión, hice muchas sesiones y decía, Mm. algo me pasó a mí en otra vida que yo ahora me pasa tal cosa, ¿no? Porque yo no entendía dónde estaba hasta que llegué, bueno, primero empecé en este mundo del crecimiento personal y empecé a formarme en inteligencia emocional, en Mm. coaching, pero había todavía algo que me faltaba y era entender qué había detrás, porque a veces yo entiendo que todas las terapias nos ayudan a, pues como a transitar ese dolor y a Sí, salir, vamos a decir, pero a mí me faltaba saber qué había detrás. Y fueron las constelaciones familiares, la terapia que a mí me sacó de ese dolor, fue la que me hizo comprender que había un Mm. origen, y ese origen, ahí entendí mi vida, ahí entendí por qué yo traía tanta carencia afectiva, por qué me había dedicado tantos años a estudiar sin saber por qué. Era una necesidad de, ahora me hago este máster, ahora me hago este doctorado, ahora hago esto, ahora hago lo otro, ¿no? Y Buscabas las constelaciones respuesta. familiares, sí, Claro, una buscabas búsqueda que respuesta. no sabes que detrás hay una necesidad, ¿no? De Mm. ser mirada, de ser reconocida, de a ver si con este título ya me Sí. ven, ¿no? Y fue así que, pues,
entré al mundo de las constelaciones familiares Mm, primero a hacer un proceso personal, mi propio proceso, y luego empecé a acompañar a las personas. Y yo siempre digo que acompañando me acompaño, mm, porque acompañando a los otros a salir de ese dolor, también conectamos con nuestro propio dolor. exacto. Muy Y bien. bueno, las constelaciones familiares, como lo ha dicho Carolina, es una técnica que la ha creado Bert Hellinger, alemán, que hace 3 años ya nos dejó, pero nos dejó esta hermosa técnica. Para mí es una, una técnica potente, eficaz, rápida, que ayuda, pues, que ayuda como a poner todas las fichas en su lugar, ¿no? Es como, ahora entiendo lo que me pasa. Y una cosa que Bert Hellinger decía, y me gusta recordarlo, ¿no? Él estuvo trabajando en África, ayudando allí a la gente, y él decía que a él le ayudaron más bien. Los africanos le ayudaron, y una de las cosas que los africanos hacen es honrar a los ancestros, honrar a sus antepasados, cosa que en el occidente nos olvidamos de hacerlo, ¿no? Claro, claro, Y exactamente. esto es Mm, algo súper, súper importante, ¿no? Reconocer mm, quién estuvo antes que nosotros. Sí, sí. sí, muy, muy, muy Y importante bueno, eso. sí, dime, Carolina. No, no, que digo que es muy importante eso finalmente porque uno avanza y no piensa mucho, como está la vorágine actual, que uno empieza a avanzar, avanzar, avanzar y empieza a arrasar con todo y no piensa que lo de atrás es lo que partió finalmente con todas las cosas que hacemos y uno empieza a crear diferentes cosas y no se da cuenta de que todo parte de un precursor, de alguna persona en el antepasado, que finalmente fue la persona que creó o que partió por lo que uno está haciendo. Igual que en el caso ahí de María Luz, ¿cierto? Este caballero, ¿cierto? El descubridor, por decirlo así, de las constelaciones, él tuvo que haber pasado también por etapas de su vida que buscaba respuesta igual. Creo que a todos nos pasa, a todos, como mencionamos con Carolina, María Luz, todos buscamos respuesta y al llegar a esa respuesta que encontramos, por decirlo así, el alivio, la sanación y eso después conlleva a ayudar a otras personas. Es lo que tú estás haciendo, María Luz, ahora con tu trabajo que se ve que es bien arduo. Sí. Em, la verdad que entender lo que nos pasa es muy importante para poder salir de esa dinámica que se crea, ¿no? Podemos estar en una dinámica de dolor constante, de Mm, victimismo quizás, de no entender por qué nos pasa, por qué repetimos un patrón de comportamiento en la vida. Nos vuelve a ocurrir, repetimos historias y decimos, pero ¿por qué me pasa esto? ¿No? Este era mi caso, por ejemplo, repetir un patrón. Yo vengo de la dependencia emocional y siempre es un tema que me encanta acompañar en ese tema porque cuando estamos metidos en la dependencia emocional no nos damos cuenta que detrás hay una carencia, ¿no? Hay una carencia afectiva que tiene un origen. Y las constelaciones familiares, justamente, para mí lo potente de las constelaciones familiares es mirar ese origen, dónde ocurrió, ¿no? Bergelinger decía que muchos seres humanos, lo que nos pasa es que sentimos emociones que incluso no son nuestras, que podemos estar cargando del sistema de nuestros antepasados, ¿no? De nuestro sistema. Nosotros somos una combinación de dos sistemas, el sistema de papá y el sistema de mamá. Entonces hay una Sí, mezcla de sistemas y así vamos hacia atrás y somos como un árbol, ese árbol, esa telaraña que estamos mm, unidos, ¿no? Soy el resultado de dos sistemas, mis padres fueron resultado de dos sistemas y así vamos hacia atrás. Bergelinger
decía que nosotros podemos estar cargando hasta 4 generaciones, la generación de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros tatarabuelos y la línea, ¿no?, de esa generación. Podemos estar cargando temas no resueltos, sufrimiento, dolor, sin ser Sí, conscientes. Es una sí, tremenda carga, ¿eh? sí, Una tremenda carga que llevamos en nuestra espalda. Qué bueno es conocerlo de esa forma, María Luz. Y una consulta, eh, en qué fase o en qué etapa entra aquí? Tú nos comentabas del niño interior. ¿Cómo trabaja esa parte? Dice que a ti eso te gatilla muy bien también. Parece que es un trabajo muy, muy interno también. ¿Y cómo lo realizas, María Luz? Eh, ¿Cómo te especializas, por decirlo así, en este tema que también es como bien, bien profundo? También entra a razonar el punto de que todos tenemos herido o tenemos todos que sanar el niño interno. ¿Es así? Bueno, yo, ¿cómo llego a conocer el mundo del niño interior? Si bien es cierto, antes de conocer las constelaciones familiares, yo ya había hecho un trabajo del niño interior, eh, y había contactado, vamos a decir, con esa niña herida, Mm, pero seguía sin saber dónde o qué le pasó a esa niña, ¿no? Entonces, las constelaciones familiares a mí me ayudaron justo a mirar a esa niña, qué le pasó, ¿no? ¿Cuándo fue realmente que se originaron sus heridas? Y yo me especializo, vamos a decir, en este área, mm, pues mi propia experiencia, ¿no? Porque yo era una niña herida que tenía dependencia emocional y que estaba buscando la mirada del otro, el reconocimiento, la aceptación, el amor, y no me daba cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay un niño herido, hay un niño herido cuando los primeros años de vida, incluido en el vientre, porque si un niño, un bebé, ya en el vientre ha sido rechazado, mm, así sea un mm, instante, ya hay mm, una herida de mm, rechazo, ya hay sí, un miedo, ya hay, pues, miedo a la muerte, ¿no? Y entonces, de adulto, yo voy a cargar con esa heridita, ¿no? Yo tenía una profesora que decía que todos los seres humanos tenemos heridas, ¿no? Sean pequeñas o sean grandes, pero tenemos heridas. Lo que ocurre es que somos sobrevivientes, sobrevivimos y tapamos, ¿no? Tapamos esas heridas con máscaras, para poder, pues, estar donde estamos, ¿no? Porque si no, sí. no podríamos haber sobrevivido. mm. Entonces, para mí este es un mundo muy, pero muy importante. Yo siempre digo, las constelaciones familiares nos ayudan a reconciliarnos con el pasado y con las personas que formaron ese pasado, sobre todo el origen de nuestra vida, que son papá y mamá, que fueron los que nos dieron la vida, ¿no? Entonces, si yo me reconcilio con mi papá y mi mamá, yo podré rescatar a esa niña y la adulta darle a esa niña lo que papá y mamá no le pudieron dar. Mm, Entonces, a mí las constelaciones familiares me ayudaron a poder ver a mi niña herida y poder rescatarla. Entonces, mm, traerla al presente para que deje de vivir en el pasado esa falta de amor, vamos a decir. mm. Y una consulta, Bien. Ahora, Mariluz, para... una ¿Sí? consulta. Tú obviamente necesitabas constelarte cuando llegaste a las constelaciones familiares. Dos preguntas de una. ¿Esto como a qué edad fue? Ya. Y lo otro es tú, ¿a qué te dedicabas antes de hacer esto? Gracias por Mm, la pregunta. Mira, yo vengo del mundo del periodismo. Yo soy periodista de mm, formación académica, y cuando explicaba que el motivo de venirme a España fue a hacer
másteres y másteres que hice en el Ujú, mundo del periodismo. Yo ya había trabajado en Bolivia también de periodista, un corto tiempo, vamos a decir, 5 años, pero vengo de ese mundo y cuando me vine a España y decidí quedarme, porque la vida la vida te lleva a veces mm, a un lugar donde tú dices, bueno, si vuelvo atrás, no sé si soy capaz de elegirlo sabiendo de dónde voy. Entonces yo en España trabajaba en la banca, no tenía nada que ver con este mm, mundo de crecimiento personal. Y yo en la crisis del 2008, yo al inicio, ya trabajando en la banca, descubrí el coaching porque me hicieron un proceso personal. Y cuando me hicieron este proceso personal, yo dije, yo quiero aprender esta técnica. Yo quiero que las personas también, yo quiero acompañar a las personas para que puedan hacer este cambio en su vida. Porque a mí me había ocurrido, había un antes y un después. Yo me formé para ser coach y de hecho yo siempre digo que yo trabajo con las dos técnicas. Trabajo pues con el coaching, que es mirar del presente hacia el futuro, hacia dónde quiero ir, qué camino, hacia dónde quiero llegar, es presente al futuro. Y las constelaciones familiares son del presente hacia el pasado. Miramos mm, hacia atrás para limpiar aquello que me está impidiendo caminar y llegar hacia donde quiero llegar. Entonces yo mm, trabajo con las dos técnicas. Hay personas que vienen a una consulta a mí y me dicen, eh, no sé, quiero conseguir trabajo, pero no sé qué me pasa. mm, No, las entrevistas no me va bien. Entonces, claro, aparentemente necesita coaching, ¿no? Un proceso de coaching para pues, ayudarle a descubrir sus herramientas para llegar a conseguir ese trabajo que ella quiere. Pero si nosotros miramos un poco qué es lo que la está impidiendo mm. ir a una entrevista, mostrar su poder, su fuerza interior, pues entonces ahí tenemos que mirar que quizás Constelaciones. detrás hay una baja autoestima, hay algo que no le está dejando. Si miramos baja autoestima, tenemos que mirar al pasado, porque la baja Mm, autoestima se ha generado en los primeros años de vida, ¿no? Entonces, mm, por eso yo siempre digo, sí, vamos a hacer el proceso de coaching, pero creo que necesitamos unas sesiones de constelaciones familiares, porque las constelaciones familiares me van a ayudar a mirar mis orígenes, ¿no? En qué contexto vine cuando vine a este mundo, mm, qué pasaba con mis padres, ¿no? Cómo estaban ellos, cómo llegué yo, cómo fui recibida, cómo fueron esos primeros años, cómo me acompañaron papá y mamá. Estuvieron presentes, además de físicamente, emocionalmente, porque a Sí, veces creemos que es necesario que papá y mamá estén físicamente, pero nos mm, olvidamos que lo más importante es la presencia emocional, porque mm, yo puedo tener un papá presente físicamente y que me está dando todo, me puede enviar a los mejores colegios, me puede dar todo lo material que necesito, pero él está ausente emocionalmente, pero no porque quiera, sino porque tiene su propio asuntos no pasado. resueltos Mm, tiene atrás. su propio peso en la espalda también que mm, lo guía mm. a, Exacto, a hacer lo mismo que fue finalmente su antepasado. Como Y algo el exacto. hombre se va, repetitivo. sí, Claro. Un padre ausente emocional, por ejemplo, puede ser un padre que también ha sido abandonado, que le Mm, falta la mirada de su madre, de su padre, y está además. Yo siempre me gusta comparar que cuando nosotros tenemos temas no resueltos en nuestra familia de origen, en nuestro sistema, nos quedamos mirando a ese sistema y es como si estuviéramos dando la espalda a nuestra vida, porque mm, quedamos mirando hacia atrás. Me quedo de manera inconsciente esperando, es como si me quedara con las manos allí esperando que me mm, den lo que no me dieron. mm, Y mientras yo me quedo mirando hacia atrás a esos padres que me den lo que no me han dado, me pierdo de vivir mi vida presente y me pierdo de recibir lo que la vida me da, porque la vida tiene mucho para darme.
Lo que pasa es que yo no estoy disponible para recibirlo porque estoy como dando la espalda a mi vida, ¿no? Es de manera inconsciente. Todo De esto manera nos ocurre, inconsciente. por Claro, supuesto, de manera inconsciente, ¿no? No, claro, no es consciente. De claro. hecho, las terapias nos ayudan a hacerlo consciente. Todo que está Mm, tapado, y mientras está mm, tapado, maneja mi vida, me maneja a mí, me muevo de una manera que no sé lo que me pasa. Cuando yo lo miro, o sea, lo pongo y lo miro y lo comprendo, lo libero. claro. Comprender nos ayuda a liberar. Sí, sí, Y ahí, absolutamente, Marilu. Y otra claro. consulta más. Tú partiste esto, o sea, para partir yo creo que también debes haber partido, porque como buena periodista, debes haber investigado un poco antes de hacer tu constelación y todo, sobre cómo partió las constelaciones. Entonces, quizás por ese lado empezaste a leer sobre Bergeringer y te empezaste a dar cuenta que quizás a él le había pasado lo mismo. ¿Fue algo así Pues o estoy fíjate, totalmente perdida? no fue exactamente así, no fue exactamente así. Fue más bien a través de la experiencia de haber realizado una constelación familiar. Mm, Yo ya estaba, como comentaba antes, yo ya estaba metida en el mundo del crecimiento personal, estaba haciendo coaching, acompañando. El coaching personal es el que a mí me gusta, que es sesión individual de persona a persona, ¿no? No es tanto el coaching organizacional, que sería el empresario. Yo siempre me he dedicado al personal. Y tuve la oportunidad de descubrir bueno, una profesora que tenía yo que nos presentó las constelaciones familiares y yo fui muy, muy reacia y dije, no, no, yo no creo en esto porque yo soy muy mental, vengo del mundo académico, mm, haber estudiado tantas teorías y nos volvemos muy mentales, ¿no? Con este Sí, tema. mm, Y claro, cuando a mí me claro. presentan las constelaciones, yo dije, no, no, a mí no me saquen, a mí no cuentes conmigo porque yo no creo en esto. esto es La primera absolutamente sesión. mentira, sí, Claro, no, claro. Sí, no. sí, no, de hecho, Negación total. sí. Y a la siguiente sesión que hicimos, la primera me quedé tan impactada de ver lo que ocurría en las constelaciones familiares que me llamó la atención y dije, quiero ir a un taller y participar. Entonces me constelé, me fui, hablé con la consteladora y era un taller así de unas 30 personas, hice mi propia constelación y ahí me quedé súper impactada de ver lo que le ocurría a mi representante, o sea, que lo que me ocurría a mí a nivel inconsciente, que yo no podía creerlo, ¿no? Era como, no podía creer verme a mí ahí actuando el dolor que llevaba dentro. Entonces fue a raíz de esa mi propia experiencia, de haber vivido esa constelación y dije, yo quiero aprender esta técnica. Y entonces empecé a buscar escuelas en Barcelona donde me podía formar y encontré una amiga casualmente, nada es casual, o sea, Nada es estaba por la casual. calle y me encuentro una amiga que hacía como hace 20 años que no nos veíamos, no, igual 10 o 15, y le digo, mira, yo me quiero formar en esto. Y ella me dijo, pues yo estoy en una escuela tanto y me la recomiendo. De hecho, yo llevo en las constelaciones poquito, este es mi octavo año que estoy haciendo Ah, constelaciones, esto igual. acompaña, acompañando a las personas. O sea, por eso explicaba que a raíz de la crisis que hubo en el 2008, yo Claro. empecé como a dejar el sistema y decir, Mm, ahora me dedico a trabajar por cuenta propia en este mundo del crecimiento personal. Y fue donde me formé como consteladora y siempre digo que para mí lo más valioso de hacer una formación es primero hacer tu propio proceso. es que es mucho Era mejor. tan distinto a todo lo que Mm, había hecho porque yo había estudiado en el mundo académico, que es como voy a llenar mi cabeza de teorías claro. y, y solo teorías, que es lo que nos enseñaron desde un inicio, ¿no? Y en cambio en este mundo alternativo es voy a trabajar mi interior. Y entonces empecé a hacer mi propio proceso. De hecho, los 2 años de formación que hice
fue un proceso profundo a nivel personal y una vez que acabé la formación, de hecho yo ya daba talleres de inteligencia emocional, de coaching, y empecé como poco a poco ir mezclando las constelaciones en mis talleres, ¿no? Y a partir de ahí empecé a trabajar ya como con talleres grupales y también en sesiones individuales. Mm, Trabajo haciendo constelaciones familiares en sesiones individuales con los Playmobil. ¿Y hay alguna experiencia? ¿Hay alguna experiencia que nos quisieras contar, María Luz, que a ti te impactó o procesos de alguien que haya tomado un cambio así bien rotundo y que también haya estado así un poco escéptico y después se emocionó o se enamoró de las constelaciones por los efectos Sí, positivos? la verdad que para mí, yo siempre digo que en este mundo de las constelaciones familiares no deja de sorprenderme a mí la técnica. Así como explicaba yo que al inicio yo era como muy reticente, como, Mm, esto No es creas, todos mentira, hemos esto partido no, así no. con estas cosas, ¿ah? sí. Sí, como que uno Yo, parte ahí, esto será, no será, ya lo voy a Mm, hacer. sí, Y como que uno por igual si está ahí, acaso. como que mm, siempre, sí. Y después se empieza a convencer y ya no sale más. Claro, yo me recuerdo, mientras hacía la formación, mi mente siempre me iba diciendo, no, no, estos son cuentos aquí, está todo montado, no, no. Era como que me costaba creer. Sin embargo, hasta el día de hoy, en estos años que estoy acompañando en las constelaciones familiares, a mí no deja de sorprenderme el movimiento que ocurre en las constelaciones familiares. Las constelaciones familiares nos muestran una dinámica del sistema familiar de manera, está inconsciente, está en el inconsciente. Entonces, tú mm, empiezas a ver cosas que dices, wow, y hay unos cambios increíbles, ¿no? Me preguntaba Nelly alguna experiencia, yo tengo un montón de experiencia, pero yo me recuerdo una vez una mujer que vino a un taller mío, primero vino a una charla mía y bueno, se acercó y me dijo, quiero una sesión individual. Y el día que vino a la sesión individual, ella vino y estaba así con los brazos cruzados, las piernas cruzadas y estaba ahí como, ¿qué me vas a contar un poco, no? Y entonces lo primero que me dijo es, bueno, te quería llamar para decirte que no iba a venir a la sesión, pero al final he venido, ¿no? Entonces tú dices dentro de ti, Dios mío, no sé si la voy a poder acompañar, porque claro, si ya viene así, viene como súper cerrada, ¿no? No sé qué me vas a contar un poco. Hicimos una sesión, que mis sesiones individuales son de hora y media, con mm, muñecos, y ujú. más o menos a los 20 días o quizás cerca de un mes, la volví a ver porque fui a dar un taller en el mismo pueblo y me dijo, yo como, fíjate, como yo vengo de la formación del coaching y yo trabajo con las dos herramientas, yo doy muchos ejercicios para casa. Yo les doy Mm, tareas para casa. Yo les hago las sesiones también. de las constelaciones familiares y le doy Mm, ejercicios. Le digo, mira, me vas a hacer estos ejercicios tantos días y todo. Entonces yo a ella le di ejercicio. Entonces cuando la vi le dije, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido con los ejercicios? Me dijo, bueno, les he hecho algunas veces. O sea, como que no los había hecho todos los días como yo le había hecho. Seguía Pero me dijo, escéptica. pero ella me dijo, no sé lo que me hiciste, pero Mm, en mi casa todo mundo cambió, mm, porque ella tenía un problema con el marido, con el hijo, era como un tema en su familia actual, ¿no? Y yo le dije, bueno, en realidad cambiaste tú, no cambiaron los, porque ujú, eso es lo que nos ocurre, ¿no? O sea, nosotros al llevarlo al consciente, aquello que nos está haciendo sufrir, es como si en ese momento se desmontara todo lo que está funcionando de una manera, lo llevo al consciente y es como, wow, lo libero, no hago un clic y mi comportamiento, mi energía cambia. Porque nuestra mm, energía que nosotros vamos desprendiendo, si yo tengo un tema de carencia afectiva, y yo voy exigiendo en la vida, voy mm, demandando amor, entonces esa energía todo el mundo la siente. Cuando mm, yo la trabajo en mí, empiezo a dejar de exigir, de demandar,
de querer que me mire, de querer que me... Entonces, la verdad que es sorprendente y he visto mucha gente que, incluso yo he ido también a Bolivia a dar talleres y me recuerdo una vez un chico de Bolivia me escribió Mm. al cabo de unos meses y me dijo, no sé cómo se llama la terapia que me hiciste, pero me cambió la vida. Y la verdad que Excelente, es, sí. Y bueno, y excelente. quizás volviendo al tema del niño interior, ¿no? Que Eso. es el tema que a mí me encanta. Yo Ujú. siempre digo, no podemos empezar a trabajar al niño interior si no trabajamos primero al sistema familiar. Cuando Mm, alguien viene a una sesión, yo le digo, ¿qué pasó en tus primeros años? Por supuesto que mucha gente te dice, bueno, mi infancia fue feliz. Esa es la mm, respuesta, es una respuesta muy general, que todo el mundo dice, sí, lo tuve todo, fui feliz. mm. Pareciera que asociamos la infancia feliz con haber tenido todo, ¿no? Todo Con las cosas material, materiales, eso. Ujú. Claro. exacto. Que Mm, de manera inconsciente, pues los padres lo que hacen es intentar tapar ese vacío y creen que dando todo lo material, pues el niño estando está todo. feliz, pero Claro. exacto. Entonces ahí comienza todo, ¿no? ¿Cómo fueron tus Mm, primeros años? Entonces, primero tenemos que trabajar con las constelaciones familiares, ese pasado, cómo fueron mis primeros años, para yo después trabajar con el niño interior. Yo no puedo trabajar con la niña interior si no me he reconciliado primero con mis padres. Es muy mm, importante la reconciliación con los padres. Yo siempre digo, las constelaciones familiares es una técnica de reconciliación, no de confrontación. O sea, no voy a ir a confrontar a papá y a mamá que claro. por qué no me dieron, ni voy a hacer una catarsis de sacar la rabia. Probablemente, si es necesario, dentro de una constelación, hay que sacar esa emoción. Si hay rabia, yo siempre digo, la rabia está porque ha habido mucha impotencia, ¿no? Si a mí papá o mamá me abandonó cuando yo era pequeña, esa niña, ese bebé ha sufrido mucha impotencia, ¿no? Sí, En ese momento, mucho dolor. Y por supuesto, a partir de ese dolor se tapa y se tapa con la rabia y la rabia se tapa con la tristeza y así vamos poniendo capas, ¿no? Y nos sacamos las emociones. Por supuesto que en un momento de hacer un trabajo de constelaciones familiares, si es necesario sacarlo, vamos a sacar. Pero siempre vamos a volver, yo siempre digo, bueno, di lo que quieras decir, pero volvemos al gracias, gracias por la vida, gracias por lo que Mm, me diste, de la manera en que me lo diste. Y entonces es un trabajo de agradecimiento para poder tomar a papá y a mamá. Las mm, constelaciones familiares nos ayudan a tomar a esos padres tal como fueron. ujú. Solo cuando yo los tomo tal como fueron, yo los puedo liberar. Si no, de sí, lo contrario, yo los tengo como encarcelados para que Claro. me den lo que no me dieron. Entonces me quedo, como decía yo en un inicio, como dando la espalda a mi vida porque estoy esperando que ellos me den aquello que no me dieron. Y esta reconciliación, perdón, María Luz, entre hijo y padre, no necesariamente tiene que ser una reconciliación física, o que vaya y el hijo y, como tú decías, y le diga al papá lo que siente o a la mamá lo que siente, sino esa reconciliación viene del interior de este niño que está herido, con este trabajo de las constelaciones. Se hace ese trabajo quizás en forma, no sé si me estoy expresando bien, pero puede ser como, no se ve, pero se hace, como algo emocional, bien emocional, no necesariamente tiene que ser físico, y que el papá le pida perdón al hijo por ciertas cosas, o el hijo tenga que pedir perdón a la mamá en forma física. ¿A eso se refiere María Luz? Bien, muy interesante la pregunta que haces, Meli, porque Gracias. fíjate, muchas veces hay gente que viene a hacer una constelación familiar y te dice, no, yo a mis padres no los quiero volver a ver en la vida, ¿no?
Y Bergelinger decía algo importante y era, no estamos obligados a amar a papá y a mm, mamá, pero sí a honrarles porque nos dieron la vida. Entonces el trabajo que hacemos de reconciliación no es físico, no es voy a ir y voy a hablar con mm, mamá. Es un trabajo que lo hacemos en el taller, en la sesión, y esta reconciliación se trata más bien de comprensión. Voy a mm, comprender qué les mm, pasó a ellos que les impidió darme lo que me deberían haber dado. Desde la comprensión les voy a tener compasión, mm, porque, porque esos padres no es que me dieron la vida para hacerme daño. No es, ningún mm, padre trae al mundo a sus hijos para hacerles daño, para, o sea, no darles amor. De ujú. hecho, creo que si un padre le hace daño a sus hijos, que por supuesto que hay casos, hay muchos abusos y estos temas que son muy duros, durísimos, o sea, son los temas Durísimo, más duros exacto. que yo Por me he eso te encontrado consultaba, en un por eso te taller. consultaba. Estos son temas que a mí, lo confieso, son tan duros que a mí en una sesión de estas que me he encontrado con varias, es como ahí tienes ganas de ponerte a llorar con el cliente, ¿no? Que está haciendo su trabajo. Pero sin embargo, el trabajo se trata de comprender a esta persona que no estaba bien, porque un padre que ha Mm, hecho daño a su hijo no está bien de la cabeza, porque mm, solamente eso explica que esta persona haga daño, o sea, a sus hijos. En sus cabales, ningún padre, ninguna madre quiere hacer daño a sus hijos. Lo que ocurre es que cada ser, cada persona, tenemos una sensibilidad diferente y así como en dos hijos del mismo padre y la madre, teniendo la misma educación, el mismo contexto, el mismo amor, para uno es suficiente y para otro no. Entonces, por claro. eso, en dos hermanos, o incluso gemelos o mellizos, puede sentir a alguien que no le ha hecho falta tanta atención, ¿no? Como al otro. Mm, Entonces, claro, el trabajo, Nelly, a tu pregunta que me decías, no es necesario que yo vaya y me reconcilie y esté hablando con ellos. Hay madres que son muy niñas heridas, ¿no? Yo las llamo mm, las madres que son niñas heridas, son personas mm, que son muy victimistas, que necesitan mucha atención, que están buscando que tú le hagas de madre, más bien. Entonces, claro, Y eso en pasa. este caso es pasa. un trabajo muy duro, ¿no? Pero si yo Mm, hago el trabajo en sesión, en constelación, de liberar a esa madre, para entender que esa madre tiene mucha carencia afectiva de sus propios padres y lo que está buscando es que yo le dé ese amor que su padre no le dio. Entonces mm, yo voy a hacer un trabajo de liberar, de liberarme. Cuando yo libero a mis padres, me libero a mí. Eso es mm, lo más importante. Lo más importante de este trabajo es que yo me libero a través de liberar a los otros. mm, Aquellos que me hicieron daño, si yo los libero, me voy a liberar. Porque fijaros que cuando nosotros no liberamos a alguien, nos quedamos enganchados a esa persona mm, y la cargamos. Entonces exactamente. estamos sufriendo a nosotros, ¿no? La otra Exacto. persona igual se fue, Mm, hizo su vida, lo que sea, pero yo estoy cargando. Entonces cuando yo los libero, porque dejo esas mis expectativas de que esa persona sea diferente, me hubiera dado lo que tendría que haberme dado, lo que yo quería, ahí estoy liberando a la persona, pero me estoy liberando yo, que es lo más bien. importante. Y yo puedo liberar a mis padres de eso que no me dieron y me voy a liberar también. Los libero y me libero. Y a partir de ahí, cuando yo me libero, voy a empezar a mirar mi vida, me voy a girar hacia mi vida y voy a cargar a esa niña herida Mm, y le voy a dar todo aquello que mamá y papá no le pudieron dar. Me voy a hacer cargo yo de darle a esa niña aquello, esa mirada, ese reconocimiento, esa validación, esa valoración que le faltó, se la voy a dar yo.
yo como adulta soy la primera y la única responsable de darle aquello que le faltó, no los otros, porque de la otra manera, cuando yo llevo una niña herida, yo estoy viviendo queriendo entregar a esa niña al otro. Yo Mm, al primero que pasa, se la entrego y le digo, quiérela, mírala, mm, dale mm, amor, ¿no? Yo le estoy pidiendo a la otra persona que la quiera, que le dé amor. Y yo siempre digo, voy entregando a esa niña al primero que pasa, ¿no? Pero cuando yo empiezo a hacer este trabajo del niño interior, dejo de entregar a esa niña para llevarla conmigo y para hacerme cargo yo de darle lo que le falta. Y ese es el trabajo más bonito que existe, ¿no? Desde ahí, claro que siempre nos han dicho, ay, tú tienes que aprender a amar y todo. Yo nunca lo entendía esto. A mí me recuerda que me lo dijeron 20.000 veces, ¿no? Tienes que aprender a amarte, a quererte. Y ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo mm, porque ahora entiendo que en realidad quien tengo que amar es a esa niña herida, Es a a uno esa mismo niña y dejarla de finalmente, juzgar. es a uno mismo, a quien uno tiene que amar sí, con todo para poder amar a los demás. Exacto. Para claro, porque poder tiene más compartir con sentido, alguien, claro, tiene más sentido lo que dice ahí María Luz, el proceso. Mm. Cuando uno llega a comprender a los padres, ahí está el proceso. exacto. Muy bien explicado, María Luz. Quedó clarito. Y uno al liberarse, Sí, uno también libera a todas las generaciones que vienen con esto también, de los Exacto. problemas que tuvieron nuestros exactamente, antepasados. A nuestros hijos, nuestros nietos exactamente. que vienen a futuro. Yo siempre digo, la mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos, sanarte emocionalmente. Sí. No le- lo mejor, la mejor Mm, herencia que le vas a dejar es sanarte emocionalmente, porque si tú no has resuelto algo a nivel emocional, tus siguientes generaciones la mirarán, si no tus hijos, tus nietos, así sobrinos, es. sobrinos nietos, porque siguientes generaciones van a querer resolver este tema de alguna manera o van a cargar este dolor tuyo. Estamos a veces cargando dolor de alguien del sistema, algo no resuelto del sistema lo cargamos. Este es el poder de las constelaciones familiares, de poder Mm, entender esto, de poder comprender que yo puedo mirar hacia atrás para también ayudar a sanar esas heridas que habían o ese dolor, porque puede ser que mis abuelos vivieron una carencia económica o una crisis y yo en el presente no me doy permiso a tener, porque no me doy permiso a ser más que ellos por lealtad inconsciente, ¿no? Las mm, lealtades se miran mucho con sí. las constelaciones familiares. Mm, muy bien. Muy bien explicado. Quedó clarito. Muy bien. Es un trabajo demasiado profundo, es bien complejo, bien delicado a la vez, porque muy, muy delicado. El árbol genealógico es delicado. Cada una de las personas que tú trabajas, María Luz, son individuales, son seres individuales que traen su historia, así que son una serie de historias. Hay que estar muy bien preparada. Tú haces algo primero, por ejemplo, si un paciente o una persona se contacta contigo y dice, mira, yo quiero realizarme una constelación, María Luz, ¿tú te preparas mucho con anticipación? ¿Pides algún antecedente? O a lo mejor algún currículum por ahí de ella, algunos datos que Sí. necesites de ella para que tú puedas tener como una preparación, porque como tú lo mencionas, es algo bien, bien complejo, es un trabajo profundo y delicado. Efectivamente, Nelly, justamente yo siempre digo, esta es una técnica muy potente, pero a la vez muy Amén. delicada, Mm, porque estamos trabajando con emociones, estamos trabajando con algo interno y yo puedo, si no, si el trabajo no se hace bien, con una constelación puedes retraumatizar en vez de ayudar. mm, mm, Entonces yo siempre digo, no hay que constelarse por curiosidad, porque mucha mm, gente dice, ah, yo quiero saber de qué son las constelaciones, me quiero constelar. ¿Qué quieres constelar? No lo sé, cualquier cosa. No, no es así. O sea, te has de constelar solo si hay un dolor emocional, una necesidad, ese dolor, ese vacío que no me deja vivir en el presente. Eso Mm. que no sé lo que me pasa, que no hay nada que me llene, o no sé,
he constelado a muchos hombres que dicen, no, es que yo no me enamoré en la vida, no sé lo que es el amor. Mm, Claro, hay un congelamiento ahí, hay que mirar de dónde viene, pero hay que mirarlo con mucha delicadeza, ¿no? Nelly me preguntaba, ¿tú qué haces cuando conoces a alguien? He tenido experiencias muy duras de personas que al remover el pasado, remover la infancia, fijaros que yo trabajo mucho solo en esta vida, no me voy hacia atrás. O sea, yo no voy a vidas pasadas, las constelaciones también se puede hacer en vidas pasadas. Yo solo trabajo desde el vientre a los primeros 7 años de vida, es en donde yo me concentro en decir, bueno, ¿qué pasó en tus primeros años de vida? Pero he tenido experiencia de personas que pues al remover eso han despertado y han sacado cosas muy dolorosas dentro y mm, hay que saber sostener eso, para eso hay que mm, acompañar a la persona, no la puedes dejar suelta, porque si la mm, dejas, quizás la persona no sabe sostener eso y necesita un acompañamiento, ¿no? Por eso yo cuando yo hago mis talleres, yo hago retiros de fines de semana, mm, yo les paso una documentación para que me rellenen las personas y me digan si se medica, qué tipo de medicación toman, si han tenido claro. eh, algún tipo de crisis psicológica y toda esta información que es importante para mí, para saber con quién estoy trabajando y hasta Mm, dónde podemos llegar, ¿no? El trabajo del niño interior es un trabajo muy profundo, muy profundo. De mis talleres que doy, yo por lo general mis talleres de constelaciones familiares los hago temáticos y el niño interior para mí es el trabajo más potente que existe mm, porque se remueve muchísimo, ¿no? Entonces se sí. toma conciencia de cuánto dolor hay detrás, ¿no? Y entonces eso, claro, hay que saber cómo guiar eso luego, ¿no? Cómo sostenerlo, cómo cargarlo. En realidad, en la vida lo que hacemos cuando hacemos terapia es voy a mirar para luego cargar, sostener eso y caminar con eso, porque no vamos a dejarlo, el pasado no lo vamos a dejar ni lo vamos a Mm, cambiar, pero lo podemos sostener de manera amorosa, vamos a decir, ¿no? Finalmente lo que tú haces es tomar, o sea, una persona adulta, sacar el niño interior y tratar de sacar todos los sufrimientos, las cosas que puedan haber pasado durante esos años con sus padres, que fueron causa de un abuelo, de una abuela, pero solo en él. O sea, no sé si se logra entender. Como solo Bueno, en ese niño, Sí se sacando entendió. como todo lo que pasó en la infancia de ese niño nomás, pero que fue causa de alguien pasado. No sé si- sí, podría ser, o sea, si nosotros miramos qué te pasó en tus primeros años de vida, entonces vamos a mirar a los padres. Y si miramos a los padres, vamos a tener que mirar a los abuelos, probablemente. Mm, A veces nos podemos quedar solo con los padres. El tema es que en la pero constelación, finalmente tú trabajas solo con esa persona nomás, que es más sí, valioso también, porque finalmente los que ya pasaron, pasaron ya, y no van a poder arreglar lo que ya pasó. sí, pero sin embargo, Bert Hellinger dice que nosotros a través de una constelación familiar podemos ayudar incluso a los que pasaron, ¿no? O sea, mm, yo puedo hacer un trabajo y ver a los abuelos y ordenar en el sistema eso que estaba Ujú. desordenado, ¿no? Ya. Entonces, si bien hacemos el trabajo con la persona en su presente, podremos irnos hacia atrás, depende del tema que constelemos. Hay temas mm, que sí necesitan mirarse un poco atrás. Necesitamos ver los abuelos, qué pasó con los abuelos. mm, Podrían ser los abuelos, podría ser alguien, una novia del abuelo. Muchas mm, personas pueden salir en una constelación. A veces tú vas a hacer una constelación con una idea. Si la persona dice, bueno, vengo a constelar mi pareja porque tengo mala relación con mi pareja, empezamos con la pareja, pero resulta que vamos a tener que acabar con los padres, porque claro. lo que te está ocurriendo en tu pareja, Mm, con tu pareja, tiene que ver con tu relación o con Con tus mamá o con padres. papá con y lo papá. estás repitiendo con... Patrones repetitivos Exacto. de eso. Y se puede hacer también, María Luz, como tú dices, con los familiares hacia atrás, los abuelos, bisabuelos, y por ejemplo, si no están vivos, si no están en esta tierra, igual de alguna manera esa energía llega hacia ellos. Sí, Qué se cree que sí, excelente, ¿no? O oye. sea, Bert Hellinger siempre decía que nosotros podemos ayudar a nuestros
antepasados y también vamos a ayudar, como lo decíamos antes, lo mencionaba Carolina, a futuras generaciones, ¿no? Entonces Claro, yo cuando hago un trabajo, pensad que según Bergelinger, bueno, este es un tema más largo que hoy quizás no lo claro. podemos hablar, que es el tema de los órdenes del amor, son las leyes que se rigen en los sistemas familiares, y uno de ellos es el orden en el sistema, ¿no? Entonces, si en el sistema ha habido desorden, desorden significa que yo puedo haber ocupado un lugar que no me corresponde, Mm, o que mi padre ocupó un lugar que no le correspondía en su sistema, entonces nosotros podemos hacer una ordenación a través de las... mm, Para mí es muy recomendable hacer una ordenación con tu sistema de origen primero, ¿no? Y cuando mm. ordenamos, como lo decía a un inicio, es como si ponemos una ficha en su lugar, todas las otras fichas se mueven y Se ocupan su ordena, lugar. claro. Yo puedo estar ocupando el lugar de mi abuelo, el padre de Mm, mi madre, ¿no? Y intentando ser el padre de mamá, porque inconscientemente me mm, estoy comportando como un padre. Y yo, cuando ordeno esto, le devuelvo el lugar a mi abuelo, su lugar se lo devuelvo. Y al mm, devolverle su lugar, ocupo mi lugar mío. Entonces, mm, esta ordenación es mágica mm, porque aunque tú no hubieras conocido al abuelo de manera inconsciente, tú has ocupado su lugar. Es un ejemplo, ¿no? mm, Entonces, por eso no necesito yo haber conocido, incluso si no has conocido a tus padres biológicos, tú puedes hacer un mm, trabajo con tus padres biológicos, ¿no? Puedo hacer un trabajo con una abuela, con una bisabuela, aunque no la hubiera conocido. Inconscientemente la llevo, la cargo, ¿no? Entonces es un claro. trabajo que es muy, se puede trabajar, con las constelaciones familiares se puede trabajar todos los temas posibles, pero todo está relacionado con el sistema familiar, ¿no? Con las Mm, dinámicas que ocurrieron en el sistema familiar. interesante. Que son Muy, muy importantes. interesante. Sí, las Sí, qué dinámicas importante. familiares finalmente marcan toda tu vida. Y sí Claro. que con las Exacto. constelaciones se pueden liberar y con una persona que se constele se libera toda la familia, o sea, Qué maravilloso. sí, es maravilloso. Exacto. Porque hay familias que traen muchos problemas detrás. Sí, Estoy viendo una serie que se llama The Crown, no sé si lo ubicas. sí, sí. La estoy mirando igual. The Crown, que es la serie de Sí. la reina Isabel de la reina Isabel de Inglaterra. Sí. Y ella carga con los problemas de todos, o sea, si uno ve la realeza, es una serie de problemas que va desde el antepasado más antepasado hasta Mm, el pobre Carlos, que ahora es el rey de Inglaterra. mm, Entonces, Claro. ahí se ve reflejado que les hace falta un liberar mm, y liberar con todo lo que pasó mm. para ser ellos mismos finalmente y lograr la Y felicidad evitarse, propia. claro, y evitarse tanto sufrimiento, tanto sufrimiento. Exacto. De Mm, hecho, cargamos, el sufrimiento es esto, ¿no? Detrás de sí. eso hay mucho dolor, es Sí, Mm, dolor. Y, y nosotros aprendimos a sobrevivir ese dolor, mm, mm, como creando un personaje, ¿no? Yo siempre digo, cuando vemos a una persona que es tan rígida, tan estricta, tan exigente, detrás hay mucho dolor, sí. hay mucho dolor. Por eso, si yo puedo ver su dolor, la voy a liberar en vez de castigarla, en vez de confrontarla, ¿no? Porque nos ocurre que en la vida real nosotros nos confrontamos con las Ujú, personas sin entender que detrás de ese comportamiento hay mucho dolor, mucho dolor. Y ese dolor viene por el desamor, ¿no? mm. Falta de amor. Qué interesante todo, María Luz. Y cómo, digamos, las personas se conectan contigo, a través de qué redes, tú tienes alguna información que puedes dejarnos. Es muy, muy complejo y interesante, un trabajo Sí, muy minucioso lo que haces y que vale mira, mucho la pena hoy día. sí, ahora creo Estamos todos que, cargados, ¿cierto? ahora, todos sí, cargamos ahora algo en este momento. en este momento que
que la situación, nuestro entorno, las crisis, todo esto nos hace conectar justo con ese dolor, ¿no? Yo desde la pandemia empecé a trabajar online, cosa que yo no Claro. soy de trabajar online, a mí me gusta físico, presencial, ¿no? Pensad que las constelaciones familiares se mueven mucha energía Mm, y esa energía es súper potente. Sin embargo, la situación me obligó a trabajar a la distancia con el ordenador y a través del ordenador. Y sí que hago trabajos online, haciendo constelaciones familiares con muñecos online o bien con papeles, también trabajo con papeles. La persona que está al otro lado, pues si yo le hago hacer un trabajo, le hago hacer con papeles el trabajo, ¿no? Trabajo mucho online y también trabajo mucho presencial. Doy muchos talleres presenciales, doy retiros de fines de semana. Me encantan los retiros porque es una manera de hacer un trabajo profundo de 3 días mm, seguidos, donde hacemos un grupo, donde hay una dinámica, un compartir. Y entonces hay como un proceso, ¿no? Un mini proceso de fin de semana y doy pues las sesiones presenciales también individuales. Trabajo así. ¿Cómo contactarme? A través de las redes, a través de Facebook. En todas mis redes salgo como Mariluz Rojas Zurita, que es mi nombre completo. Una de las cosas que aprendí con las constelaciones familiares es a incluir a mis dos padres, porque yo mm. durante muchos años me ponía solo el apellido de mi madre, me recuerdo, yo soy Zurita de y a través de las constelaciones familiares, una profesora me dijo, estás excluyendo a tu padre, que es otra de las leyes, ¿no? O sea, de pertenencia, si yo excluyo. Entonces yo utilizo mi nombre completo en las redes. Estoy en Facebook, estoy en Instagram, estoy en LinkedIn. Y una manera de contactarme es buscándome a través de mi nombre. Sin embargo, creo que sí, el otro día lo hablaba con una chica que es coach y yo le decía, desde mi propia experiencia, para mí, toda la gente que ha llegado a mí llega por el boca a boca. Alguien que hizo un trabajo conmigo y le gustó el trabajo que hizo, entonces le dijo, ve con ella. Y entonces, para mí, el mejor marketing es la persona que ha hecho un trabajo. Entonces, esta Claro, persona me recomienda y viene otra persona porque ya le puede hablar, decir, yo he experimentado el trabajo, me gusta, lo quiero hacer. Sí, eso finalmente esa es la mejor manera, porque uno Mm, recomienda y uno recomienda a alguien con la cual uno hizo el trabajo y resultó entre comillas, porque si es que uno hace algo y no le causa ningún efecto, uno no lo va a recomendar. Entonces, es muy fuerte, o sea, las personas que llegan a ti son personas que vienen ya preparadas a hacer lo que tienen que hacer. Y eso es bueno porque no llega nadie porque sí, no llega nadie por casualidad, porque quiera sí, justamente lo que tú decías, ver qué pasa si por hacerse una constelación, por hacérsela nomás, para ver qué pasa, claro, sin tener ninguna causa. claro, Esa claro. es la sí. gracia. Sí, exactamente. No, yo creo que las constelaciones familiares, tú no puedes decirle a tu hijo, vete a hacer una constelación, ¿no? Sí, A es veces como hay Claro. darle padres así que lo como más... ya, sabes que constélate, ya anda, constélate. No, es algo que No uno es tan No, así. porque da. Claro. sí, el primer paso es quiero salir del dolor que Mm, tengo, ¿no? A partir de ahí voy a abrir, voy a estar disponible para recibir, para que mi alma reciba ese proceso que se hace a través de las Y constelaciones, a ¿no? raíz de Por lo eso tanto, uno busca cómo salir de eso. Y uno mm, exacto, encuentra las constelaciones. exacto, exacto. exactamente. Es estar consciente más bien, estar consciente de que yo necesito esta ayuda, que yo la quiero, yo la busco. Eso. Porque si Exacto. no, no se puede enviar, como tú bien dices, Mm. al hijo que se lo haga. No, eso tiene que nacer, buscarlo. Y eso es mucho mejor. Y recomendado, mucho mejor. Sí, obvio. Sí. Obvio. Fijaros que, perdón, solo una cosita,
En las constelaciones familiares nosotros no podemos constelar a otras personas. Yo no puedo venir y decir quiero constelar a mi hermana que le va tan mal con su marido. Ah, No. perfecto. No, Ya, yo en las constelaciones familiares me tengo que constelar a mí, tengo que Mm. trabajar mis temas. Como mucho, o sea, este trabajo, podemos hacer el trabajo a un hijo o a una hija. Porque en realidad el trabajo, los padres sí que pueden constelar a sus hijos, porque hay un Ah, trabajo de mira. liberar a los hijos de alguna carga que de manera inconsciente ha pero tomado Mm, finalmente se mía. libera uno mismo. Es uno mismo la que se está liberando para liberar a su hijo. Exacto, exacto. Pero no podemos hacer el trabajo por otros, ni por los padres, ni por Mm. los hermanos, ni por los amigos, menos, ¿no? ah, ya. El Tiene que ser trabajo de constelación, más sí, es un directo, la trabajo familia para directa. ti, o sea, es un Claro. trabajo directo para ti. Y así libero a mis hijos, por decirlo así, y a mis nietos. Exacto, exacto. Ah, ya. Qué bueno ese alcance, ¿ah? Porque alguien puede pensar ya, yo me hago una constelación para ayudar a mi hermana o para Sí. ayudar, ¿cierto?, Yo, tú a puedes una constelar prima. a tu hermana, tú puedes constelar a tu hermana para tu relación con tu hermana, pero no Claro, puedes constelarla para el problema que ella tenga, porque el problema que ella tenga tiene que ver con su historia, con con su lo que historia de vida. recibió, con lo que tomó, con lo que no tomó, Y puede ser cómo lo totalmente vivió. distinto a lo que recibió uno. Mm. Exacto, Sí, los O verlo de procesos, manera diferente, sí. claro, o verlo de manera diferente, como decía María Lu, afectarle de manera diferente. Mm. exacto, exacto. Mira, tiene ese patrón de perfecto, buena aclaración, se agradece. Ujú. Muchísimas gracias, Mariluz. Te agradecemos de todo corazón el tiempo que te has tomado Y para participar en este primer congreso, que estamos recién partiendo con esto, o sea, primera vez que lo hacemos en conjunto consciente la vibra. Te agradezco a ti, le agradezco a Susi que me dio tu dato, Ay, Susi sí, Torres. gracias a Susi que nos Sí, contactó. gracias a Susi que nos contactó. Un abracito enorme para ella y un abracito enorme para ti, Mariluz. Y muchísimas gracias por participar con nosotras en este primer congreso. Y lo que necesites, estamos a tu disposición para lo que desees. En verdad, si necesitas Muchas, muchas gracias a decir algo vosotras. alguna vez, gracias, muchas no, gracias, Lu. Muchas gracias y enhorabuena por esta iniciativa de empezar este Congreso de Medicina Integral. Creo que somos seres holísticos y necesitamos Mm, mirarnos en el todo, ¿no? Y la verdad que es un gran trabajo. Os doy la sí, enhorabuena y muchísimas gracias por haberme invitado y seguro que estaremos en contacto y podemos seguir hablando en otra ocasión. muchas gracias por tu tiempo, tu disponibilidad y por Gracias, gracias a aceptarnos las a dos. conversar contigo. Muchas gracias. Un besito a las dos. gracias, Mariluz. Un besito Igual a ti. enorme para ti y un besito, Nelly, también. Gracias, muy bien. Los dejamos ahora. Sigan viendo el congreso que se vienen muchas más presentaciones.